Hola, mi nombre es César Avilés Hola, soy Alejandro Arriategui, y bienvenidos a Humano. gestionando personas y no recursos. Alejandro, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo te va? Feliz segunda temporada, muchos programas. Segunda temporada, qué bacán. Sí, ha habido un aprendizaje espectacular, me han parecido unos programas muy interesantes y sobre todo, y creo que lo que más he disfrutado del inicio de esta segunda temporada es la conexión que hemos tenido con la gente. Yo creo que todo proceso tiene esta suerte de, digamos, la capacidad de poder parar, mirar hacia atrás, retroalimentarnos y empezar a trabajar sobre las lecciones aprendidas. Y como bien dices, todo lo transcurrido en la temporada 1 nos está sirviendo para esta temporada 2 enfocar con mayor profundidad no solamente el contenido de los temas de las entrevistas, sino el disfrutar más las experiencias con los entrevistados. Sí, ha sido distinto, o sea... sí, lo es, o sea, el transitar sobre esa parte muy peculiar del sentido de la conversación es donde me he metido al disfrute de cada palabra, de cada acto, de cada una de esas cosas que han ido marcando. También el inicio, la primera temporada, como dices, nos generó un gran aprendizaje, pero la segunda, sabes que o estoy comenzando a disfrutarlo de una manera completamente diferente, porque la brillantez de cada una de las comunicaciones y entrevistas, a mí particularmente he sentido cómo he crecido también en esas conversaciones. De acuerdo, coincido plenamente contigo. Y en esa misma línea, creo que toca aquello que nos han escrito, nos han estado comentando sobre cómo recoger temas que nuestro mismo auditorio está viendo como una necesidad que abordemos, ¿no? Sí. Y que va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy. Sí, sin duda. No sin antes hacerles recordar a nuestros amigos que no se olviden de suscribirse al canal Humanos Gestionando Personas No Recursos. Esto va a ser importante para poder nosotros también darles a ustedes las últimas noticias importantes y activar la campana. Eso es importante para que te lleguen las notificaciones de los estados de suscripción o de los nuevos programas que van a salir. De acuerdo, César. Y como te decía, nos escribieron preguntándonos, dado estas entrevistas que hemos estado realizando sobre temas de empleabilidad, ¿cuáles son hoy los riesgos que podríamos mitigar para reducir la rotación del personal? Entendiendo todo este contexto de la guerra de talento, escasez de talento que se viene viviendo, parte del proceso de toda la transformación digital dentro de las organizaciones. Sí. ¿Qué te parece si tocamos el tema hoy? No, perfecto. Bienvenidos a este capítulo y a disfrutar. Bienvenidos pioneros del cambio y visionarios del mundo laboral. Aquí y ahora comienza la revolución en la gestión de personas. Olvídense de las viejas reglas, descarten los manuales obsoletos. Aquí la innovación y la humanidad van de la mano, para centrarse en lo que realmente importa, las personas. Te damos la bienvenida a Humanos, gestionando personas, no recursos. El futuro comienza ahora. Comencemos. ¿Cuáles serían esos principales riesgos? Yo quiero empezar con primer escalón dentro del ciclo de la vida laboral. Todo el subsistema de atracción, lo que vendría a ser reclutamiento y selección. Correcto. Yo creo que uno de los principales riesgos para evitar la rotación del talento es contratar bien. Yo creo que la primera parte y como una base fundamental se sustenta en, primero, tener claramente definido cuál es tu necesidad. Y esa necesidad parte por establecer un perfil. Sin un correcto perfil, cuando el colaborador entra a la organización, ya te das cuenta muy tarde que no era lo que necesitabas, no por la persona, porque posiblemente la persona sí estaba adecuada al perfil que estaba buscando, sino porque no definiste correctamente el perfil para la búsqueda. Eso creo que es fundamental. Dicho eso, también parte por entender que los perfiles no tienen por qué ser estáticos. En una organización los perfiles tienen que estar retroalimentándose constantemente para ir adecuándose a las mismas necesidades del mercado en función de las posiciones internas de la organización. Entonces, como número uno, pondría yo el riesgo de hacer una buena contratación. Correcto. Y es buen perfil, buenos elementos, buenas evaluaciones que por lo menos nos permitan reducir la posibilidad de error o de fallo
cuando incorporas una persona a tu organización. De hecho, hablando de los perfiles, yo creo que algo importante es, como tú bien lo dices, no sesgarse en el perfil que has tenido toda la vida. Es como la actualización y buscar a las personas correctas de acuerdo a la posición. Un ejemplo bien práctico de una empresa colombiana, Crepan Wafflers. Ellos tienen, por ejemplo, un perfil muy curioso porque la empresa contrata madres solteras. Porque descubrieron que ese perfil en particular tenía menos rotación que otros perfiles que tenían antes. Entonces, hoy día su política se ha vuelto, en ese sentido, ese tipo de perfiles que saben que tienen un buen nivel de alcance y que además, por cierto, son posiciones que menos rotan por necesidad. Entonces, Interesante. Un buen ejemplo que nos habla justamente de ese tema. Vamos al punto 2. Dale. Formación. Si hablamos de la formación como tal, creo que el punto de formación es, diríamos, sabemos que es necesario. O sea, para mí creo que el tema formativo es una necesidad que debe ser siempre de cara a las organizaciones de manera permanente. Ahora, en ese capítulo de formación, las organizaciones están apostando, sí, antes, a formaciones, por ejemplo, externas que siempre han existido. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado el paradigma del proceso formativo? Hoy los procesos son más cortos. Número 1, hay procesos virtuales. 2, hay procesos de formación internas, por ejemplo, que antes no era ni siquiera común. Antes era casi toda la formación externa. Formación individualizada, personalizada, de acuerdo a la necesidad de la posición, de acuerdo también a la necesidad de las habilidades específicas en tiempos cortos, porque de hecho hay los mismos proyectos, metodologías ágiles y una serie de cosas que hace que el trabajador hoy requiera una necesidad muy específica de un conocimiento muy puntual y que después se tiene que renovar. La medición del impacto del proceso formativo para medir el impacto. Entonces hay como estos elementos que son totalmente diferentes y que gracias a lo que estamos viviendo, creo que las organizaciones están pensando en cómo aprovechar al máximo el talento interno para desarrollar un talento global o un talento en común. Y desde esa posición, creo que la formación debería cumplir ciertos requisitos establecidos para poder generar un desarrollo de talento. Porque al final, recuerdo un programa que estuvimos manejando hace tiempo que se llamaba Mentoría Inversa, donde los que enseñaban eran los que menos experiencia tenían. Interesante. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían partícipes a las personas que quizás nunca iban a enseñar de manera muy convencional. ¿Y por qué se convertían en ellos? Porque sabía que, de acuerdo a esa idealización de la formación, mientras más enseñas, más aprendes. Entonces, esa, por ejemplo, fue una iniciativa que a mí me encantó. Fue una organización que trabajamos, Rep de Energía del Perú, maravillosa compañía, y que en realidad también aprendía desde ahí cómo hoy las organizaciones están apostando por iniciativas distintas, diferentes, ajustadas a las necesidades de la organización de esta nueva época. Bueno, muy bueno. Otro de los riesgos que tenemos ya y seguimos avanzando en el ciclo laboral es que no podemos obviar la necesidad de los beneficios que tiene que tener el trabajador. Entonces, la empresa no puede vivir de espaldas al mercado, ¿ok? Y eso me lleva al punto de tener remuneraciones que sean competitivas. Correcto. Remuneraciones y beneficios que sean dentro de el rango de expectativas que maneja el mercado para la búsqueda del personal que tú requieres. Entonces, no podemos pensar que solamente es remuneración tangible, sino también hay que pensar remuneración intangible, así beneficios, el famoso salario emocional, por llamarlo así. Entonces, ¿cómo construyo desde la organización una propuesta que permita que el colaborador se sienta tranquilo y que no esté tentado porque sus necesidades no están siendo cubiertas? Ese es otro riesgo que hay que revisar para poder mitigar. Sí, sin duda. Y hablando de eso, también los beneficios, ¿no? Que decías tú, esos beneficios que muchas veces no tienen este valor, pero tienen un gran valor, ¿no? Como por ejemplo que te den, no sé, un mediodía para ti al mes. O como estamos hablando hoy, trabajo híbrido, algunas cosas, algunas industrias que lo permite. Sí, claro. Permiso por tu cumpleaños, alguna suerte de permisos por actuaciones especiales en fechas o ocasiones especiales, Día del Padre, Día de la Madre, medio día libre, o en algún momento que algunas empresas trabajaban las famosas cuponeras, ¿no te acuerdas? Claro, de las cuponeras. Sí, me acuerdo. Que para poder permitir que todos tuviesen
un uso homogéneo de beneficios, se le daban cuponeras que tenían esta suerte de premios, ¿no? Medio día para ir al médico, medio día para ir a hacer temas personales, hoy entro más tarde, hoy almuerzo en casa y como tal. Pero todo tiene que estar orientado primero a entender y conocer a tu público objetivo dentro de la organización. Y eso también parte por definir los arquetipos dentro del Employee Experience, ¿no? Cómo son las características específicas de tus colaboradores y qué le impacta más a qué, ¿no? Estamos entrando a una suerte de diversificación de pizarra, por llamarlo de una manera, y no una pizarra única, sino darle al colaborador la opción de que pueda escoger sus beneficios dentro, claro está, de un margen controlado, ¿no? Totalmente. Vamos a un punto que es el adicional de reconocimiento. Fundamental. Y hablando de reconocimiento, el punto para mí importante dentro de este tema en particular es que la persona sienta que no solo es reconocida por las acciones cotidianas o las acciones dentro del periodo de trabajo, sino que también una forma de reconocer, a mí me parece más poética, por llamarlo de esta manera, es tener un proceso continuo de feedback, por ejemplo, como una forma también de reconocer constantemente aquellas acciones que puede estar generando el trabajador y que de repente no genera una visibilidad, o que puede estar también orientado a generar el efecto de, oye, te genero este efecto de reconocimiento por los logros que vienes obteniendo, por el famoso feed forward hoy día, ¿no? La visión del trabajo, de lo que se espera en el futuro, pero también esta forma de entender que el reconocimiento no solo es, y volvemos al punto anterior, que no solamente es un reconocimiento de que te recompensan con dinero. Existe un nivel de reconocimiento que es basado en un tema de desarrollo, resultado o de motivación, de dar y enfocar a la gente sobre el tema de un nuevo proyecto, liderar una acción distinta dentro de la organización, que además le permita retarse al trabajador a poder desarrollar todo su nivel o potencial de conocimiento basado en un nuevo proyecto que la organización requiera trabajar. Según un estudio reciente, las empresas que invierten en un equipo altamente capacitado experimentan un aumento del 21% en su productividad y eficiencia. Somos líderes en consultoría estratégica organizacional y hemos ayudado a más de 450 empresas en más de 10 países. Somos la única consultora en el mundo del aprendizaje experiencial en contar con la certificación ISO 9001 e ISO 45001. Trabajaremos en estrecha colaboración con su equipo para asegurarnos que nuestras soluciones sean personalizadas y se ajusten a sus necesidades específicas. Contáctenos hoy para programar su consulta y comencemos a transformar su futuro. Se nos hace difícil en todas las organizaciones la cultura de reconocimiento. Eso es algo que cuando tú miras transversalmente en diagnóstico, uno de los factores que siempre aparece bajo el clima es reconocimiento. Qué extraño, ¿no? Se nos hace más fácil buscar el error que buscar más bien el reconocer el tema positivo, ¿no? Sí, pero diríamos, es que debemos luchar contra eso, porque no podemos hacer que, no deberíamos caer en las viejas reglas que antes eran muy comunes. ¿Cuántas veces la cultura organizacional se confronta pensando que las culturas previas o del pasado fueron mejores que las del presente? Entonces, ahí muchas veces que regresamos a lo anterior, no queremos ahí porque pensamos que ha sucedido. Pero el tema es el desafío, o sea, desafiarnos a que deberíamos compensar, diríamos, tener una opción de liderar basado en un reconocimiento positivo que basado en un tema de castigo. De acuerdo. Y eso me da pie al otro punto, al otro factor que deberíamos ponerle la mira para mitigar como riesgo, que es el desarrollo profesional. Correcto. O sea, toda organización tiene que empezar a construir su capacidad de fortalecimiento de las competencias y capacidades de sus individuos de manera tal que se le pueda dar una línea de desarrollo, ya sea vertical o horizontal. Ahora, eso tampoco implica, y aquí quiero dejar las cosas claras, que tengo que estar generando o creando puestos para lograr que esto suceda. No. Claro. Tenemos que ser conscientes de lo que podemos hacer y tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones también. Pero dentro de ese esquema sí es una prevención, vamos a llamarlo así,
empezar a establecer planes de formación y desarrollo dentro de la organización que permitan no solo el crecimiento individual de los colaboradores, sino que permitan hacer los famosos planes de sucesión en caso de que el personal rote. ¿Okay? Eso sería uno de los puntos. ¿Qué otro punto consideras? Equilibrio trabajo-vida. O sea, el otro, este efecto muy particular, es sin duda para mí un elemento que debe tener una relevancia importante. Hoy las organizaciones no deben solo enfocarse en lo que pasa dentro del trabajo, sino en lo que pasa fuera del entorno de trabajo. Cuidar al colaborador en el sentido de ver algún tipo de preocupación. Me ha tocado últimamente hablar con personas de la empresa y que me contaban puntualmente lo que están transitando a nivel personal. Y estaba tratando de entender, voy a contar una historia muy chiquita, y la pregunta que le hice a una persona fue, y cuéntame qué está pasando, y me dijo, mira, lo que necesito es esta semana que me des permiso para poder trabajar en casa porque tengo una circunstancia que tengo que atender. Claro, diríamos que en el panorama antiguo, en este contexto, las organizaciones no les hubiera interesado para nada si tenías un problema personal. Es más, te decían, bueno, solucionalo, pero te vienes a trabajar mañana a las 8:30 de la mañana. Hoy no, y eso me parece que también es como ir más allá, porque hay que entender y comprender que, número uno, los trabajos híbridos tienen ciertos desafíos. Claro. Sobre todo en casa. Hoy con las nuevas regulaciones también, porque hay temas legales, claro, laborales. Así es. Entonces hay que comprender. Lo otro es generar un balance de vida, de darle por lo menos a las personas lineamientos de preocupación de tu estado de salud, de saber que también puedes hacer otras cosas fuera del entorno laboral. Hay un ejemplo de una organización, rapidito nada más, para contar esta anécdota, que se enfocaba mucho en generarte, así como las cuponeras que hablabas hace un momento, pero eran cuestiones ya para aprovechar tus espacios fuera del horario de trabajo. Y los resultados que tuvieron fueron extraordinarios porque eran como, por ejemplo, tómate un café con tu esposa y la empresa te lo paga, y no en tu horario de trabajo, sino era como un sábado, cosas así, en verdad, y me pareció brillante porque, claro, ahí es donde entendemos que las personas, más allá de tener un trabajo, tenemos una expectativa y una motivación, y que muchas veces está anclado no en lo profesional, sino en ver que sea mi hijo, ver que sea mi hija, en el entorno familiar, en el desarrollo de nosotros como seres humanos fuera del horario, o fuera del horario, el contexto laboral. Y mira cómo se van uniendo, porque hemos hablado de un momento de reconocimiento, hemos hablado de feedback, hemos hablado de balance vida-trabajo, y uno de los aspectos que salta ahí, que hoy las organizaciones están empezando a poner el foco y que es importante, es bienestar y salud mental. Salud mental, ¿no? Nos preocupamos mucho por la salud física en muchos casos, pero olvidamos la importancia de la salud mental del colaborador, y eso tiene que ver con lo que acabas de conversar, sobre el tema de cómo establecer estos mecanismos para no solamente darle balance vida-trabajo, sino para que dentro de las organizaciones el tiempo que la persona pueda estar compartiendo ahí estén en un manejo equilibrado de emociones, que sea un clima favorable, que sean situaciones no agresivas y que no te mantengan en un estado de alerta, por usar una de las palabras de una entrevista que tuvimos aquí, muy interesante, que te puedan bloquear el desempeño del colaborador. Totalmente. Dentro de todas esas, pueden haber muchas más, hemos dicho casi todas las que consideramos importantes. No sé si existirá otra. Porque podríamos hablar de la gestión del desempeño, por cierto, ¿no? Y eso está muy alineado al tema de crecimiento, de formación, de desarrollo. O sea, muchos aspectos que me parecen importantes, porque lo que es difícil en unas, hoy que las organigramas son cada vez más chatos, sí, ¿no? Más planos. Crecer hacia arriba es un desafío. Pero sí el tema de crecimiento para los lados, ¿no? Entonces, nuevas posiciones dentro de la organización, la rotación de la posición. Claro, y ahí es donde pienso que posiblemente en una organización le sea difícil entender que una rotación al lado pueda ser un desafío para la organización, de adaptarse a una nueva forma de estructura de trabajo de acuerdo a la persona. Pero qué tan preparado esté la persona para poder enfrentarse a ese desafío. Entonces, hay a veces que esto tiene que ser mucho más, no espontáneo, pero debe ser casi como una obligación generar esos espacios de aprender de una manera distinta, y no estoy hablando de la formación en sí, sino aprender internamente.
de poder aprender de un proyecto, de aprender de una forma donde las organizaciones se deberían preocupar más por hacer esta gestión de desempeño que vaya mucho más allá de las estructuras tradicionales. Buena construcción de métricas, buena construcción de indicadores, objetivos y una serie de elementos y variables. Ahora, como para ir, digamos, recapitulando, ¿qué podemos responder a la pregunta de qué riesgos observar para mitigar y evitar la rotación de personal? Bueno, les hemos comentado algunos de ellos, pero el que no debemos perder de vista es que, número uno, lecciones aprendidas. Y si tú no conoces a tu colaborador, en general no vas a poder saber cuáles son sus expectativas. Totalmente. Número dos, si tienes una alta rotación en tu organización, trata de averiguar el porqué, y para eso existen las famosas encuestas de salida. Conversa con tu colaborador y sé consciente de que si hay limitaciones a nivel de mercado que no te permitan retenerlo, empezar a ver qué otras alternativas puedo plantear para sincerar esa capacidad real de contratación y permanencia. Y si en caso eso no puedes hacerla, ser consciente de que si el tiempo de rotación de una posición cada vez se está reduciendo más, bueno, ir viendo cómo empiezo a tomar las contingencias para generar esos planes de sucesión necesarios para evitar que posiciones claves dentro de la organización puedan pasarnos la factura, por decirlo así, por una salida intempestiva en algún momento, por el propio mercado, por una mejor oferta o por otro tipo de situación, ¿no? Creo que esos serían, desde esta perspectiva, elementos que deberíamos mirar y que deberíamos tener presentes. ¿Qué opinas? Sumaría una, que es ver a la necesidad no grupal, sino ver la necesidad más individual, porque lo que necesita cada uno de los trabajadores es algo distinto por necesidad del otro. Entonces es como que si generamos un beneficio para todos, perfecto, pero hay circunstancias que ameritan una personalización para atender la necesidad de cada una de las personas. Aunque va a ser un reto, eso es cierto, pero es que de hecho no es la misma necesidad de una persona que tiene familia, que no tiene familia, o una necesidad de una persona que es padre y madre a la vez, y que debemos entender el desafío que está viviendo esa persona para que nos dé a nosotros el trabajo, en este caso, que esta persona hace por una empresa, ¿no? Entonces, la personalización del beneficio me parece que es una cuestión muy importante que no debemos dejar de lado. Escuchar a tu colaborador. La información está ahí y el compromiso es de todos y cada uno de nosotros dentro de la organización para poder encontrar aquellos elementos que hacen que el colaborador permanezca más tiempo o, en todo caso, que lamentablemente rote. No, totalmente. Desafíos que hoy las organizaciones están viviendo y que gracias a humanos gestionando personas y no recursos. Y esto es importantísimo, ¿eh? Me parece que lo que acabamos de comentar con Alejandro, ya que lo estás escuchando y ahora que lo estás mirando en estos momentos, piensa de todas estas que estás haciendo, qué no estás haciendo o qué otras cosas haces que todavía nosotros no lo hemos dicho. Y por cierto, te invito a que lo dejes en los comentarios, porque lo que me parece fundamental es entender la perspectiva básicamente de ustedes que están escuchando este programa. ¿Hay alguna que nos estamos olvidando? Te invito a que los puedas dejar en los comentarios en este video. Perfecto. Genial. Muchas gracias, César. Como siempre, Alejandro, un placer. Ya era hora de tener este espacio, ¿verdad? No habíamos hecho en esta segunda temporada. Primer capítulo de la segunda temporada. Primer capítulo tuyo, porque hemos tenido entrevistas. La verdad que sí. Como ven, ya no tenemos la mesa que nos separa, así que ahora tenemos otro tipo de escenario que además está también siendo cada vez más cercano. Así que, Alejandro, como siempre, gracias. Pero hay que invitar a la gente a Humanos. Gestionando personas. No recursos. Suscríbete para que estés al tanto de cada una de la información que vamos sacando y que puedas seguir disfrutando en conjunto con nosotros el contenido que te estamos proporcionando. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos pronto. Gracias. Y este programa llega por auspicio de Facilitadores Asociados. Visítanos en www.facilitadoresasociados.com. Que las palabras compartidas, las historias de transformación y las ideas resuenen en lo más profundo de tu ser. Humanos, gestionando personas, no recursos, no solo es un llamado a la acción, es una invitación a ser parte de un movimiento. Sigamos haciendo de la humanidad nuestra mejor estrategia de negocio. Recuerda que tú eres el cambio. Hasta la próxima.